Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña, estudiante de neuropsicología en el grupo B con el profesor Oscar Erazo Santander y les voy a hablar sobre la neuropsicología del movimiento referente o haciendo referencia a dos artículos. Bueno, el primero se titula Educación física para la vida, una mirada desde la neuropsicología. Pues lo primero a tener en cuenta es que existe una relación entre la educación física y las teorías neuropsicológicas o principalmente haciendo referencia en este artículo a las funciones ejecutivas, haciendo o intentando desarrollar una propuesta que favorezca el desarrollo multidimensional desde una perspectiva que integre la educación física o los aspectos físicos y la neuropsicología, en este caso las funciones ejecutivas, para ir avanzando cada vez más en los diferentes procesos de aprendizaje, de adquisición del aprendizaje del conocimiento y en los procesos cognitivos y a su vez en el aspecto psicomotriz, puesto que gracias a la integración de estos diversos estímulos, pues somos seres que tienen relación o que tienen bastante interacción e integración con aspectos físicos, psíquicos, afectivos y sociales e incluso históricos desde nuestro ambiente cultural o nuestro contexto cultural. Bueno, la metodología en este trabajo, en este artículo, se basará principalmente en profundizar la parte de la teoría neuropsicológica dentro de las funciones ejecutivas. Y lo primero a resaltar es que las funciones ejecutivas se pueden considerar como un proceso cognitivo de alto nivel, puesto que estas van dirigidas a orientar a los pensamientos, las acciones y nuestras actitudes para así mejorar nuestra conducta, para lograr la consecución de una meta, de un objetivo, y que de esta forma sea mucho más fácil cumplirla y nos desenvolvamos en el ambiente que nos rodeamos. De igual forma, pues debido a que se busca es completar una meta o un objetivo a través de las funciones ejecutivas, podemos considerar como una meta la adquisición o la situación del aprendizaje, puesto que, por ejemplo, en el trabajo de adquirir nuevos conocimientos tenemos que, si vamos a escribir, tenemos que agarrar un cuaderno, tenemos que agarrar un lápiz después y empezar a hacer garabatos o a empezar a escribir o a empezar a dibujar dependiendo del objetivo que queramos realizar. Entonces todo el movimiento está implicado, en este caso de movimientos o de motricidad fina. Por otro lado, Portellano en 2018 visualiza las funciones ejecutivas dentro de un sistema interdependiente con dos componentes, el cognitivo y el emocional. Si nos fijamos en el cuadro de la izquierda, tenemos el componente cognitivo de las funciones ejecutivas, que en este caso trataría desde la actualización, que sería esa adquisición de nuevos datos para la resolución de varios problemas o de un objetivo trazado. También tenemos la inhibición, que sería esa detención de respuestas automáticas o de respuestas involuntarias que nos impiden llegar a la consecución más rápida o más breve del objetivo trazado. También tenemos la flexibilidad, que serían esas nuevas conductas adaptadas hacia un estímulo emergente, perdón, que básicamente es cuando estamos enfocados en hacer algo, a cumplir el objetivo trazado, y llega un estímulo emergente que nos distrae y perdemos el foco de atención, pero gracias a la flexibilidad podemos retomar esa conducta y terminar ambas tareas a la vez, o terminar el estímulo emergente para continuar con el objetivo trazado. También tenemos la planificación, que nos permite identificar y organizar pues de manera ordenada o de manera consecuente las distintas tareas para así llegar más rápido o por lo menos a una correcta ejecución del objetivo. También tenemos la toma de decisiones, que serían esas selecciones de respuestas ventajosas de acuerdo a la situación o de acuerdo al problema o de acuerdo al objetivo. La fluencia, que nos permite realizar pues respuestas más eficaces, más breves, en un menor tiempo posible. Y por último, la memoria de trabajo, que sería esa manipulación de forma simultánea de varios datos o de varios estímulos de información. Mientras que en el cuadro de la derecha tenemos el componente emocional de las funciones ejecutivas, en este caso que sería la autorregulación, que es la capacidad de controlar nuestra propia conducta, la autoconciencia de pensamientos, de sentimientos y de acciones, es decir, tener conocimiento
propio de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestros sentimientos. También está la conciencia ética, que es básicamente la parte de la moral que nos permite identificar entre lo bueno y lo malo de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. La empatía o reconocimiento del otro, que podríamos abordar desde la frase célebre de ponernos en los zapatos del otro para así tener un poco de más, para así, perdón, eh, tener un poco más de entendimiento sobre lo que otra persona puede estar pasando en ese momento de su vida, sobre lo que otra persona puede estar sintiendo. También tenemos la capacidad para la interacción social, que pues incluye principalmente la comunicación asertiva para hablar de determinada manera sin equivocarnos o sin, o sin sentirnos excluidos al no decir algo indebido en tal momento, sino hablar de forma adecuada y relacionada con coherencia. Y por último está la regulación del estado de ánimo, que es básicamente el control de nuestras emociones. Dentro de los resultados del apartado de la educación física, básicamente de la educación física para la vida, tenemos que no se puede separar el hecho de que los procesos cognitivos están bastante ligados, están bastante relacionados con las actividades físicas, con los procesos físicos, puesto que estos ayudan de forma directa a que los procesos cognitivos sean más eficaces, a que se desarrollen de una mejor manera o de una forma más eficiente, puesto que, como hemos venido hablando anteriormente, el ser humano trabaja en conjunto, trabaja como un sistema. Por otro lado, perdón, tenemos O'Malley en 2011, que realizó un estudio de 171 niños entre las edades de 7 y 11 años con un periodo de 3 semanas con 3 grupos poblacionales respectivamente entre los 55, los 56 y 60 personas, en los que en el primer grupo los participantes realizaron ejercicios aeróbicos o ejercicios físicos de alta intensidad durante 40 minutos al día, y en el segundo y tercer grupo los estudiantes o los niños realizaron ejercicios aeróbicos de baja intensidad y durante 20 minutos, seguidos de 20 minutos de juegos sedentarios sin supervisación. Entonces, los post-test que se generaron después de los ejercicios físicos dieron como resultados que los niños tenían un alto puntaje en los procesos de planificación y atención. También tenemos otro estudio realizado por Rui, Yasuyuki y Hikaru, entre otros, en el 2014, en el que la población estudiada fueron 64 adultos mayores, en los cuales se les pidió realizar ejercicios combinados con fuerza, con cardio y con estiramiento, con una frecuencia de 3 sesiones semanales, es decir, 3 veces a la semana y con un periodo de tiempo de 4 semanas, para así finalizar con 12 sesiones, en los cuales los resultados de este estudio mostraron que estas personas, estos adultos mayores, después de realizar estos ejercicios durante estos periodos de tiempo, eh, mostraron un aumento en sus memorias de trabajo, en su velocidad de procesamiento y en la atención respectivamente. Para ir concluyendo, tenemos que frente al sector educativo, pues se vuelve bastante relevante el crear o diseñar actividades que involucren estímulos potenciadores de la atención y de las funciones ejecutivas en general, porque muchas veces estas actividades físicas que se realizan en ambientes escolares van dirigidas únicamente a aumentar el aspecto físico, aumentar la fuerza, los músculos, entre otras cosas, en vez de también aumentar la parte cognitiva, para ir así integrando varios aspectos multidisciplinares con el objetivo de mejorar los procesos cognitivos, los procesos físicos, los procesos emocionales y por supuesto los procesos de aprendizaje. Porque como hemos estado viendo, la actividad física ayuda en los procesos de aprendizaje y en los procesos cognitivos como las funciones ejecutivas, que nos ayudan diariamente a la realización de nuestras metas, de nuestros objetivos y que moldean, por así decirlo, nuestra conducta. De tal forma que tenemos que comprender que los seres humanos en realidad somos un conglomerado de movimiento, de pensamientos y de emociones integradas que se pueden observar en todas las acciones que realizamos, en nuestra conducta y en nuestra forma de pensar. Entonces, si vamos moldeando estos pensamientos y estas conductas a través del ejercicio físico, también iremos moldeando
e iremos reforzando los procesos cognitivos que nos ayudarán a desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Bueno, pasamos al siguiente artículo que se titula Avances neuropsicológicos para el aprendizaje matemático en educación infantil, la importancia de la lateralidad y los patrones básicos del movimiento. Lo primero a resaltar es que hay un breve contexto de este artículo en el que se realizó un estudio en España en el que se veía que en la educación secundaria varios estudiantes o un gran porcentaje de estudiantes no querían continuar con la educación superior porque mostraban varios fallos o varios problemas académicos en la educación secundaria. Sin embargo, muchas veces se toman estos problemas desde el extremo y no desde la raíz, puesto que esos problemas en la secundaria se pueden abordar o se pueden intervenir o se pueden prevenir desde la educación primaria o desde la educación infantil. Es por esto que este artículo se basará en esa idea. Martínez, en el 2000, explica la psicomotricidad como aquel método psicoeducativo en el que la movilidad del cuerpo implica ese desarrollo más integral y armonioso de la personalidad, para de esta forma desarrollar aún más las habilidades motrices básicas que darán pie al cumplimiento de objetivos y a las relaciones entre el espacio y el tiempo, puesto que el movimiento es un periodo evolutivo o es un periodo crítico evolutivo que los seres humanos debemos atravesar sí o sí. Por ejemplo, tenemos que en el proceso de aprendizaje, si queremos agarrar un lápiz, pues debemos hacerlo con la utilización de las manos para de esta forma ir posteriormente realizar garabatos, dibujos o escribir, o más centrado en este artículo, realizar operaciones matemáticas o de lógica. A su vez, el artículo, como bien decía en el título, aborda también la lateralidad, que vendría siendo este proceso de predominancia de una parte o de un lado del cuerpo sobre el otro. Es decir, de cómo las personas tienen una mayor predominancia funcional sobre su parte derecha del cuerpo, sobre su mano derecha, oído derecho, ojo derecho o pie derecho, a comparación de su lado o sus partes izquierdas. Por esto existen personas diestras o zurdas, pero también hay casos en que en que hay personas que son ambidiestras y pues pueden realizar acciones o operaciones con ambas partes de sus cuerpos. Pues también se ve que esta predominancia de la lateralidad de un lado del cuerpo sobre el otro se da principalmente por el uso y la eficacia desde un principio, desde la infancia, de cuando se pretendía realizar una acción con una parte o con un lado del cuerpo, pero o se lograba o no se lograba. Entonces, si se lograba, digamos, si se quería agarrar un peluche o un lápiz o un cuaderno o algo más pequeño con la parte o con la mano derecha del cuerpo, si lo lograba, allí va generando esa predominancia sobre esa parte de su cuerpo, sobre ese lado de su cuerpo, a comparación del izquierdo. Pero si no se lograba, entonces intentaba con la otra y así de igual forma se iba generando esa predominancia. Dentro de la metodología tenemos que el diseño del estudio fue un diseño no experimental cuantitativo y correlacional con una población de 33 estudiantes entre las edades de 4 y 5 años, en los cuales 18 fueron niños y 15 fueron niñas dentro de los estudiantes. Además, se aplicó el test de lateralidad subirana, que el mismo nombre lo indica. Este test es para evaluar la lateralidad, en este caso, de los estudiantes, en el que se pretendía que los estudiantes realizaran 10 ejercicios o 10 actividades físicas propuestas por los investigadores, en los cuales, pues, de acuerdo al lado o a la parte de su cuerpo que utilizaran, pues allí se iba observando la predominancia que tenían estos estudiantes sobre una parte de su cuerpo sobre la otra, si eran diestros o si eran zurdos. De igual forma, pues para correlacionar esto, se tenía que eran diestros o eran zurdos si por lo menos completaban 6 ejercicios o 6 actividades con esa parte o con ese lado del cuerpo. De igual forma se aplicaron los test de patrones básicos del movimiento, los cuales evaluaban el rectado, el gateo, la marcha, el triscado y la carrera o correr.
Y para el análisis de los datos, pues se utilizaron programas como Excel con el complemento de Xanalyze y el programa SPSS versión 19.0 para Windows. En el caso de los datos de tipo descriptivo, pues se recurrieron a procesos como la media, la desviación típica, la mediana, la varianza, frecuencias y porcentajes. Y en el caso para comparar las variables de los grupos, se recurrió a la prueba o al test de chi cuadrado. Bueno, en el caso de los resultados, tenemos que dieron resultados bastante positivos frente a estas pruebas, frente a estos tests que se le realizaron a los estudiantes. Debido a que un 57,6% de todos los alumnos, de todos los estudiantes, presentaron una lateralidad definida sobre una parte o sobre un lado de su cuerpo. Es decir, 19 estudiantes tuvieron una lateralidad definida, mientras que un 42,4% de los estudiantes presentaron una lateralidad no definida, que esto más adelante se podrá explicar como que tienen problemas también referentes a los procesos de aprendizaje o en el rendimiento académico de ciertas áreas, más enfocado en el rendimiento académico matemático. Frente a los procesos de los patrones básicos del movimiento, al test de los patrones básicos del movimiento, se ve que entre un 60,6 y un 72,7% de los estudiantes sí superaron o sí lograron atravesar este test de una forma exitosa. Y por último, frente a la parte del rendimiento académico en la parte de las matemáticas, se ve que un 63,3% de los estudiantes sí lograron una adquisición propicia de la matemática, de acuerdo a su edad y a su nivel educativo. Pues recordemos que están entre los 4 y los 5 años, probablemente en el jardín o cursando transición. Sin embargo, debido a que para comparar las variables de los grupos poblacionales, utilizando el test o la prueba chi cuadrado, se ve que hubieron diferencias significativas en la estadística. Esto debido a que en la prueba chi cuadrado se utilizó un método de realización en el que se comparaba el rendimiento matemático con la lateralidad y el rendimiento matemático con los patrones básicos del movimiento, definiéndolos en no conseguido y conseguido en el rendimiento académico. Entonces, esto quiere decir, explicándolo ahora, que si nos fijamos en el cuadro, en la tabla estadística de la izquierda, tenemos que en la lateralidad, a pesar de que hubieron personas con lateralidad definida, estudiantes con lateralidad definida que lo consiguieron, que serían 17 personas, también hubieron personas con lateralidad no definida y que no consiguieron el rendimiento académico esperado frente a las pruebas de matemáticas, frente al rendimiento académico matemático. Es decir, 10 personas, 10 estudiantes no tuvieron una lateralidad definida y también tenían relación a que no consiguieron un buen rendimiento académico matemático. Esto se aplicó lo mismo la evaluación de los patrones básicos del movimiento, como el retar, el gatear, el trescado, la marcha y la carrera, relacionándolo al rendimiento académico conseguido o no conseguido. Bueno, en la parte de la discusión, pues de acuerdo al objetivo del estudio, que era buscar esa relación entre la lateralidad, los patrones básicos del movimiento y el rendimiento académico, pues se ve que la lateralidad y el movimiento sí presenta una relación y sí puede influir en la manera en que las personas y los estudiantes, en este caso los niños, aprenden, debido a que el 83,3% de los niños no consiguieron un rendimiento académico en las matemáticas esperado, que son esas 10 personas anteriormente nombradas, y de igual forma estas 10 personas no tienen una lateralidad definida. Esto pues guarda relación con estudios o con investigaciones que se han visto durante los años, como por ejemplo Huddall en 1998 nos habla sobre problemas de la dominancia del oído y del ojo izquierdo frente a la dominancia de la parte derecha del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona, que si una persona con dominancia en su oído izquierdo y en su ojo izquierdo,
tiene mayores problemas o mayores dificultades para el procesamiento de la información en los hemisferios cerebrales, por lo que la información no es procesada lo más rápido, lo más eficiente posible a comparación de una persona que tiene dominancia en su ojo derecho o en su dedo derecho. De igual manera, Barrientos en 2009 nos habla sobre una existencia entre la inteligencia matemática y la inteligencia corporal kinestésica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay relación entre los patrones del movimiento, entre la forma en que nos movemos, en cómo hacemos ejercicio o actividades físicas diarias con con la matemática, con el aprendizaje matemático o con las operaciones lógicas matemáticas. Y por último, Campo en 2011 nos habla sobre esos problemas relacionados al contenido matemático con dificultades motrices o con dificultades del movimiento, guardando relación con todo lo anteriormente dicho por los otros autores y con este artículo en general. Para ir terminando, en conclusión tenemos que los movimientos básicos y la lateralidad tienen una gran influencia en el rendimiento académico, pero no solo desde la parte académica, sino también en la forma en cómo aprendemos, sino también la forma en cómo nos desarrollamos en el ambiente y con la sociedad que nos rodea en general, puesto que estos movimientos y todos estos procesos cognitivos llevados a cabo a través de estos sirven como sustento para cumplir unos objetivos o una meta propuestos por nosotros mismos. Sin embargo, pues también hay que tomar características neuropsicológicas de estos individuos evaluados dentro del grupo poblacional de 33 niños estudiados con la variable de su moldeabilidad y permeabilidad cerebral. Esto pues tiene que ver con la relación entre su neuroplasticidad, puesto que de esta manera pues si relacionamos estos aspectos podemos superar de mejor forma las dificultades cognitivas y dar lugar a un aprendizaje cada vez más significativo, más pronunciado, más fuerte o más centrado, y que de igual forma les ayudará en todo el transcurso de su vida. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.